Hola a todos y a todas, mi nombre es Ana Cristina Búrbaro y el día de hoy vamos a retomar el tema del estudio de los antiguos mayas. Vamos a hablar específicamente del colapso de los mayas. A lo largo de la historia se nos han planteado diversas teorías en torno a por qué esta civilización tuvo cierto declive. Cabe destacar que para los mayas no existió un colapso como tal, sino que más bien lo que se llevó a cabo fue una transformación. Y también es necesario decir que no fue una transformación de un día para el otro. Tal y como ocurre en la actualidad, hay una gran cantidad de circunstancias que repercuten dentro de una sociedad, como por ejemplo el caso de esta pandemia. La pandemia que nosotros estamos viviendo en la actualidad va a tener severas consecuencias en el campo de la economía, de la política, de la salud y de la tecnología. En el caso de los mayas no fue la excepción. Su civilización sufrió una gran cantidad de pequeños cambios que suscitaron una transformación que, tal y como les decía, no fue momentánea ni de un día para el otro, sino que más bien fue un proceso que tardó alrededor de 300 años. Al momento de la llegada de los españoles es innegable y se debe afirmar que los mayas no se encontraban en ese momento de esplendor del periodo posclásico, sino que ya habían sufrido las ciertas consecuencias a raíz de ciertas causas que yo les voy a narrar más adelante, pero no significa que de un momento a otro los mayas se hayan encontrado en un total declive, sino que fue una concatenación de circunstancias de las que vamos a hablar en este momento. Bueno, para comenzar están los desastres naturales. Tal y como ocurre en la actualidad, una diversidad de catástrofes, como por ejemplo los terremotos y los huracanes, traen severas consecuencias negativas en la sociedad. Para la civilización maya no fue la excepción. Entonces, todo lo que nosotros estudiamos sobre los mayas lo podemos considerar y podemos tomar como referencia la actualidad. En el caso de Guatemala, pues han habido terremotos y tormentas tropicales que han sido severas para la población y han tenido una gran cantidad de consecuencias negativas, y para los mayas no fue la excepción. También podemos hablar de la sobrepoblación. Algunas ciudades, como por ejemplo Tikal, se encontraban sobrepobladas y esto dio paso a un desequilibrio, puesto que el alimento comenzó a ser escaso y no todos tenían acceso a él. Además, hubo un mal manejo de los sistemas agrícolas. Los mayas, pues la agricultura fue un factor fundamental que funcionó como un elemento que contribuyó a su alimentación y para poder desempeñar esta actividad, ellos usaron algunos sistemas que pues los perjudicaron, como lo fue la roza. En el caso de la roza, esto se trata de un sistema que funciona para eliminar las áreas donde hay vegetación y dejar solamente la raíz de la planta. Entonces, esto lo que provocó fue que los mayas dañaran su suelo. Además, usaban la madera para distintos usos domésticos. Entonces, pues tuvieron que deforestar unas extensiones muy grandes de terreno y el suelo pues se dañó. Además, ahora se tiene conocimiento de que la cal, que fue lo que utilizaron para embellecer los templos, era un elemento que dañaba también el suelo. Entonces, pues en condiciones agrícolas los mayas no se encontraban en una situación idónea y eso pues fue sumamente perjudicial para los mismos porque se servían del suelo para prácticamente todas sus actividades. Otras de las causas que podemos mencionar son las sequías. Tal y como sucede en la actualidad con eventos climatológicos como el niño y la niña, la temperatura fue las altas temperaturas que se dieron aproximadamente entre el 760 después de Cristo y el 600, entre el 610 después de Cristo y el 760 después de Cristo, pues ocasionaron daños colaterales. Entonces tuvieron que lidiar con estas brutales sequías
y consecuentemente la agricultura también se vio repercutida y pues el agua, que es un elemento fundamental para cualquier situación, para cualquier civilización, escaseó. Entonces, al escasear el agua, ellos se encontraban en una situación bastante problemática. Todos los factores que yo les comentaba anteriormente tuvieron una consecuencia severa en la manera en la que estaban organizados políticamente los mayas. Era una sociedad teocrática donde había un líder que tenía facultades de Dios. Entonces, las personas de los estratos inferiores usualmente le rendían culto y le pagaban grandes cantidades de tributo porque él era la deidad que se encargaba de orar y de hacer sacrificios para que todo estuviera bien, para que su agricultura, para que eh, pues sí, básicamente para que la agricultura estuviera bien y que ellos tuvieran alimento. Entonces, al faltar el alimento y al ver que se estaban enfrentando a condiciones climatológicas severas como las sequías o al ver que había muchos desastres naturales, ellos empezaron a sentir descontento ante sus autoridades y muy probablemente se insurrectaron y los reyes mayas tuvieron que lidiar con las consecuencias de que pues, el pueblo estaba en descontento. Además, tal y como sucede en la actualidad, que es posible ver que entre los líderes o entre las élites que dominan un país hay enfrentamientos, para los mayas también fue de esa manera. Entre la élite se tiene conocimiento de que hubo ciertas problemáticas entre ellos que pues fraccionaron el poder político. Además, dentro de, pues es necesario que se les explique que dentro de los mayas no es que haya existido una civilización unánime como tal, donde todos respondían a las mismas autoridades, sino que más bien en los poblados se encontraban distribuidas ciertas ciudades que tenían líderes por aparte, y pues estos líderes también comenzaron a tener discrepancias, entonces se invadían y habían una gran cantidad de guerras. Entonces, todo este preámbulo desencadenó en una transformación social aguda de los mayas que podemos evidenciar diferencias abismales entre el periodo clásico y el periodo postclásico. Y pues estas circunstancias fueron más o menos las que vinieron a encontrar los españoles al momento de la invasión. Entonces, esto me parece que es un tema bastante interesante, dado que pues en las películas y Hollywood se han encargado de darnos toda cantidad de teorías alrededor de cómo fue que fusionó la civilización maya, donde incluso involucran extraterrestres y una gran cantidad de situaciones que no fueron de esa manera. Entonces, por eso, pues me pareció oportuno desmentir aquellos mitos y plantearles a ustedes las realidades de cómo fue que la sociedad maya se transformó. Por último, cabe destacar que tal y como les dije al principio, no se trató de un colapso, sino que más bien una transformación social como la tienen todas las civilizaciones. No me queda más que agradecerles por ver este video.